Hola chicos, hola chicas. Bueno, voy a tratar de hacer un video cortito. Voy a tratar, siempre digo lo mismo, después me quedan relativamente largos. En el que vamos a tratar, como siempre suelo hacer, las respuestas al trabajo práctico, al último trabajo práctico que hicieron. Estamos trabajando en la Revolución de Mayo, ¿sí? Veníamos con la previa. Este trabajo práctico se llama Revolución de Mayo y después, o algo por el estilo, no me acuerdo cómo le puse, porque trataba de analizar el contexto de la revolución y quizás introducir a lo que va a venir después, que eso es un poco lo que se dice en algunas de las fuentes que trabajaron. ¿Bien? Así que vamos a ello. La primera pregunta es: ¿qué es una revolución para Ansaldi y Giordano? ¿Qué dos tipos propone? ¿Por qué puse esto? ¿Sí? Siempre me gusta esto, algo de esto trabajamos, o creo que hablamos cuando analizamos brevemente la Revolución Francesa. Es un tema historiográfico, sociológico, antropológico, ¿sí? Determinar qué es una revolución, ¿sí? Con frecuencia, digamos, hay voces que son disonantes y que dicen: no, si la revolución no tiene tales y tales características, no puede ser considerada una revolución. En el libro que yo les presenté, el fragmento que yo les presenté, ese fragmento es una partecita muy chiquitita de todo un capítulo entero que analiza las visiones sobre qué es una revolución de un montón de autores, ¿no? Y al final de todo ese texto, Ansaldi, justamente, lo que hace es recapitular y decir: bueno, nuestra postura de cara a lo que estamos analizando históricamente es esta. Entonces dice: bueno, hay una revolución política, es un intento, por supuesto que conlleva cierta violencia, pero es un intento justamente por subvertir el orden establecido, por derrocar el orden establecido. Y habla justamente de dos instancias: una instancia política, ¿sí? Y una instancia social. Es decir, hay una política que solamente tendría que ver justamente con el reemplazo de las autoridades o del régimen político, pero sin modificar, dice, la matriz social. Y después hay una que, el segundo tipo vendría a ser una revolución social, dice, que tiene que ver justamente con una revolución de mayor alcance, que lo que se propone es trastocar las relaciones y sobre todo las relaciones económicas de producción. Si nos referimos, eso es una terminología más de origen marxista, pero que tiene que ver justamente con modificar las relaciones de producción, ¿sí? Y de acceso a los bienes y los privilegios, etcétera, de toda la sociedad. Entonces yo les preguntaba: ¿te parece que la segunda incluye a la primera? La realidad, acá la mayoría me respondieron bien, ¿sí? Porque estaba bastante claro en el texto. Pero una revolución política solamente busca reemplazar las autoridades, por lo general, ¿sí? O derrocar un régimen político, que puede ser una revolución contra una tiranía, ¿no? Entonces se derroca a un tirano, ¿bien? O a un autócrata, ¿sí? Para reemplazarlo por un sistema democrático. Pero en la base, la sociedad no ve modificadas sus relaciones de producción, ¿sí? Es probable que el sistema político fuera un poco autoritario, de pronto. No sé, pensemos en algún país. No quiero hacer países específicamente porque puede traer cola, pero no sé, se puede pensar en Muammar Gaddafi, ¿no? Y algún que otro tirano, o alguna persona que se manejara de una manera muy autocrática, muy autoritaria. Pero la población se sigue manteniendo, por ejemplo, en acuerdo con las leyes quizás del sistema capitalista, ¿sí? Y no varían las relaciones productivas entre ellos, ¿sí? Ahora, una revolución social, ¿sí? Integra a todos los elementos, ¿no? Para hacer una revolución social, lógicamente, hay que deponer al gobierno en términos políticos, y también se subvierten, se modifican, ¿sí? Las relaciones sociales de producción. ¿Bien? Una revolución de esta clase, de este largo alcance, puede ser, por ejemplo, la Revolución Rusa del 17, en la cual, por supuesto, se derroca a las autoridades, que justamente en ese momento la familia real del zar, ¿bien? Y también se eliminan todas las relaciones vinculadas con la nobleza, ¿sí? Es el momento de alguna manera en que llega la Revolución Francesa, por decirlo de alguna manera,
a la Rusia de los zares. A partir de allí los reyes son inclusive ajusticiados, son asesinados toda la familia real, y con el tiempo se va a instaurar un comunismo, que es un sistema económico y social completamente distinto al anterior, que elimina todos los vestigios de la Europa feudal y del tardo feudalismo que había justamente en esa región de Europa, y termina instalando un sistema comunista, ¿no? Igualitario, muy controlado desde el Estado. Pero bueno, ahí se cambian todas todos los aspectos de la sociedad. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿sí? Incluso yo he tenido tengo una anécdota con este tema, estudiando historia argentina en la carrera. Surgió justamente en torno justamente a la Revolución de Mayo la discusión de si era o no era una revolución. Yo sostenía que sí era una revolución, ¿sí? Justamente porque cambió el estatus jurídico de los habitantes y se derrocó al gobierno, ¿sí? Entonces eso implicaba una revolución en sí misma, se eliminó justamente el poder español, ¿no? Y hay algunos que son puristas que van justamente por el lado de que si no es una revolución que trastoca todos los elementos sociales y las relaciones de producción, no era una revolución. Generalmente tiene que ver con una mirada muy teórica basada justamente en el marxismo más dogmático, con el cual yo concuerdo, digamos, como categoría de análisis, pero también yo creo que la Revolución de Mayo, si bien no se modificaron todas las relaciones de producción, fue una revolución per se, ¿bien? Que es con lo que concuerda el fragmento que yo les di, ¿bien? Por eso se los hacían analizar. Si nosotros vimos la Revolución Francesa lógicamente es una revolución de un enorme alcance y es una revolución social, porque elimina la nobleza, los reyes, ¿bien? Instaura repúblicas, ¿bien? Entonces, y por supuesto deja de existir el Ancien Régime, ¿sí? O el antiguo régimen como plataforma o como estructura de relaciones de poder y económicas entre los individuos, ¿bien? Corto con esta cuestión teórica, vamos a pasar a la segunda. Dice, ¿por qué te parece que el segundo tipo, bueno, esto ya lo dijimos, ¿bien? Y la tercera dice, elaborar una síntesis de lo ocurrido durante la semana de mayo. Bueno, acá no hubo, la verdad, mayores inconvenientes. Esto sí es interesante que lo vieran, por lo menos, que lo leyeran rápidamente qué fue lo que sucedió durante la semana de mayo. Bueno, caído la Junta de Sevilla, con un consejo de regencia, ya cuando se conocen las noticias, esto lo trabajamos anteriormente. Bueno, se convoca un cabildo abierto. En el cabildo abierto, al principio, bueno, hay facciones encontradas, por supuesto, los realistas y los revolucionarios. Después, lo que logran hacer los realistas es falsear justamente la elección para que se generara una junta grande, ¿sí? Que era de alguna manera un émulo del movimiento juntista que había tenido España, ¿no? Y de esa primera, de esa junta sevillana. Bien, pero lo que logra hacer Cisneros es quedarse como presidente a la cabeza. Bueno, esto no gustó nada, por supuesto, a los criollos y a los revolucionarios. Y recuerdan cuando nosotros hablamos de las milicias y de la militarización justamente del territorio. Bueno, ahí pesó la decisión justamente de Saavedra, que quien comandaba el regimiento de patricios y era justamente uno de los jefes militares que comandaban los diferentes regimientos y que también, por supuesto, tenían ascendiente sobre las milicias. Y también, por supuesto, estos personajes que fuimos analizando, los revolucionarios criollos y tipos como French y Beruti, ¿sí? Que son quienes también sobre el 25 ya hacen una presión de hecho, ¿sí? Bajo la fuerza de las armas, de que los iban a degollar a todos si no tomaban las decisiones que querían. Entonces es allí cuando se lo derroca, se lo cambia a Cisneros y se establece la primera junta de gobierno con Saavedra a la cabeza. Bien, eso vendría a ser la semana de mayo, que de alguna manera el 25 de mayo es cuando se genera la primera junta de gobierno. Bien. La pregunta 4 decía, ¿qué implica la idea de la máscara de Fernando VII empleada por muchos historiadores? Bien, es un concepto historiográfico. Se hablaba de una máscara justamente porque los revolucionarios se ponían la máscara, no es que se ponían realmente, es decir, pero lo que decía la primera junta de gobierno y los revolucionarios es que estaban haciendo la revolución en nombre del rey, de Fernando VII, que estaba preso, ¿bien?
y que no era representado por el Consejo de Regencia, ¿sí? Y que el virrey no lo representaba porque justamente la cabeza del reino estaba preso, ¿bien? Entonces, pero que era de alguna manera, era como decir, bueno, yo juro lealtad, pero igual quito al virrey y me hago cargo del gobierno, ¿bien? Entonces por eso se dice que era como una máscara, como una careta, ¿no? Sería un poco más moderno. Bien, la pregunta número 5 habla justamente de las facciones que surgieron al interior de la primera junta. Alguno y alguna que otra se confundió con esto, ¿sí? Porque lo confundió con la Semana de Mayo entre los españoles y los realistas y los que no eran realistas, los criollos. En realidad estaba hablando de la primera Junta de Gobierno. La primera Junta de Gobierno, el primer gobierno patrio, es cuando surgen disidencias entre dos líderes importantes, que eran justamente Mariano Moreno y Saavedra. Mariano Moreno era parte justamente de lo que se ha dado en llamar como, digamos, el ala jacobina justamente de la revolución. ¿Y por qué jacobina? Porque si recuerdan, en la Revolución Francesa los jacobinos eran justamente los más extremistas, aquellos que también luego implementaron el reino del terror y guillotinaron un montón de personas, un montón de nobles, entre ellos también después los reyes, ¿bien? Que justamente Mariano Moreno quería acelerar, declarar rápidamente la independencia, ¿sí? Organizar bien, a las provincias y secesionarse inmediatamente del poder español. Y el lado más conservador era el de Saavedra, ¿no? Saavedra quería, digamos, incorporar también a los representantes del resto de las provincias a la Junta, ¿sí? Para que tuvieran nivel de decisión, e ir un poco más despacio, ¿sí? Para tratar de ver cuál iba a ser el escenario que se iban a encontrar. ¿Bien? Entonces era de alguna manera extremistas, más un poco los conservadores. Termina de alguna manera triunfando, esto probablemente lo veamos, el interés más saavedrista. A Mariano Moreno lo exilian, es decir, no es que lo exilian, lo mandan en una embajada de Europa, y llamativamente se muere en el mar, ¿no? Por supuesto, todos los historiadores coinciden que en realidad fue asesinado, fue envenenado, pero bueno, ha quedado un pequeño manto de duda, ¿sí? Pero eso fue lo que pasó con Mariano Moreno. Bien, pregunta número 6. De acuerdo al primer fragmento, ¿qué sucedió con el nuevo, no veo nada, con el nuevo escenario de autonomía política inaugurado luego de la Revolución? ¿Qué te parece que significa la frase las disputas que dirimieron en nombre de nuevos sujetos de imputación soberana? Bueno, estos eran dos fragmentos bien teóricos, ¿sí? Que no hablan específicamente de hechos, sino que hablaban del proceso que se abría, ¿sí? Y cuando se habla de qué es lo que sucede con el nuevo escenario de autonomía política, bueno, derrocado justamente el virrey, lo que sucede es que va a haber justamente luchas entre diferentes facciones, digamos, entre los criollos que consideraban que podían comandar este proceso, ¿sí? Y se abre, por supuesto, un proceso de diferentes tipos de enfrentamientos y guerras. Los enfrentamientos entre los criollos, ¿sí? Y lo que van a ser los ejércitos revolucionarios versus, por supuesto, los ejércitos españoles. Y después también algunas rencillas y algunas disputas internas más de carácter político, pero que después van a ir recrudeciendo y van a tomar un cariz mucho más sangriento a lo largo del tiempo entre las diferentes facciones de poder. Y con eso tiene que ver con la segunda frase. Habla de las disputas que dirimieron en nombre de nuevos sujetos de imputación soberana. Cuando se habla de soberanía se habla de quién manda, ¿no? Quién tiene la soberanía, la capacidad de decidir sobre el todo. ¿Bien? Y imputación es cuando algo refiere a, ¿no? O sea, algo se le imputa. Entonces cuando se habla de sujetos de imputación soberana se habla de aquellos sujetos, y cuando hablamos de sujetos no hablamos específicamente de una persona, sino quizás de sujetos políticos, entendido como sectores políticos, como facciones políticas, que estaban en condiciones quizás de hacerse cargo del gobierno. Una de las oposiciones, por supuesto, que se va a hacer muy latente es la oposición que va a dominar la historia argentina a lo largo de décadas y décadas, y hasta les diría que hasta el presente es esta dicotomía entre Buenos Aires como centro político y el resto del país, ¿sí? En ese caso era el resto de las provincias unidas. ¿Bien? Y a eso va el segundo fragmento.
que el segundo fragmento yo les pregunto, teniendo en cuenta el segundo texto, ¿qué conflictos y tensiones atravesaron el periodo comprendido entre 1810 y 1815? Ahí lo que hay que decir es esto que yo comentaba anteriormente, pero recuerden que cuando se inicia la revolución, o sea, cuando se derroca y se genera la primera junta, que después se transforma en junta grande cuando se incorporan los diputados del interior, no termina nada. Como no terminó con la Revolución Francesa, no terminó nada con la Revolución en el Río de la Plata. Lo que se abre justamente es un largo periodo de guerras contra el enemigo externo, es decir, contra los realistas, y también un largo proceso y periodo de ensayos políticos para tratar de dar con una forma de gobierno, porque inmediatamente Argentina va a pasar décadas hasta que tenga su constitución y hasta que se proclame como una república. ¿Bien? Argentina en ese momento no existía como tal, existía sí la palabra Argentina, pero no es que el 25 de mayo nace el país. Bien, pasa mucho tiempo hasta que se declare república. Hay varios ensayos incluso constitucionales en el 19, 1819, 1826, que ya vamos a analizar en detalle, que son fallidos. Es decir, que se abre un proceso digamos, de años y décadas relativamente caóticas en las cuales hay enfrentamiento entre los diversos sectores de poder de todo ese enorme territorio que es la República Argentina. ¿Bien? ¿Qué significa a tu criterio la frase Buenos Aires aparecía a la vez como heredera del antiguo régimen y como destructora del mismo? Bueno, lo interesante de esto es entender que Buenos Aires era cabeza del virreinato del Río de la Plata, un enorme territorio como ya lo vimos, ¿no? Entonces, es allí donde es Buenos Aires el epicentro de la revolución, que luego busca extender hacia el resto de los territorios. Envían los diversos órganos de gobierno que se instalan en Buenos Aires, envían misiones a las diferentes provincias, ¿bien? Para unirlos a la revolución, para unirlos a la causa. Este es el caso del Paraguay, cuando se envía emisarios a Asunción, y por supuesto los ejércitos que van hacia el norte a enfrentarse con los realistas, que eran muy fuertes en el Alto Perú. ¿Bien? Entonces Buenos Aires sigue siendo el epicentro no solamente del poder, sino que también aparecía, como dice el texto, como destructora de ese poder. Pero a la vez, ¿sí?, si bien derrocaba ese poder, quería seguir teniendo el control sobre todo el territorio. ¿Sí? Por eso es que destruía el régimen, pero a la vez aparecía como heredera, ¿sí?, como ciudad, ¿no? Aparecía como heredera justamente de ese poder unificado, territorial y político, que había ejercido lo que había ejercido, por supuesto, el gobierno español durante el virreinato del Río de la Plata. ¿Bien? Tiene que ver un poco con eso. Y cuando hablamos de ensayos políticos, podemos justamente dar cuenta de las diferentes formas de gobierno que se dio la revolución al principio. Quizás lo veamos esto. Vamos a ver, yo tengo un cuadrito, alguna cosa que por ahí podemos simplificar. El primer gobierno patrio, como se llama, es la primera junta de gobierno. Después se llama Junta Grande. Después se la reemplaza por los triunviratos. Triunvirato es un gobierno de tres, ¿bien? Paso, Chiclana, Zarratea, bien, y después son cambiados, van cambiando algunos personajes dentro de los triunviratos, hasta que se llega a la forma de gobierno del directorio, ¿sí?, que era el director supremo de las Provincias Unidas. Esto inicia, ¿sí?, y dura bastante tiempo, toda una década, digamos, todos estos largos conflictos. Ya después la década del 20 tiene otro cariz político que vamos a analizar, y en el medio, en el 16, se da la declaración de independencia. ¿Bien? Con esto cierro un poquitito el trabajo. ¿Bien? Pero lo que sí es importante mencionar es que lo que vamos a analizar también ahora es qué es lo que sucede con el contexto externo, que va a modificar nuevamente las expectativas de los revolucionarios y el curso y el desarrollo de los eventos justamente en la ex América española, en la América ahora convulsionada y secesionada, que tiene que ver con el hecho de que en 1815 es definitivamente vencido Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Entonces es ahí cuando las potencias europeas, todos los reyes quieren volver al poder, vuelven al poder, y entonces existe la amenaza nuevamente de un rey español
que va justamente a querer recuperar sus colonias. Y a eso aboca una buena cantidad de recursos, entonces recrudece la lucha justamente por la independencia definitiva. ¿Sí? En eso vamos a hablar en trabajos por venir, en clases por venir, así que con esto termino. Probablemente les haga algunas preguntitas sobre este video para asegurarme de que van a escuchar un poquito las cosas que tengo para decir. Y por lo pronto les mando besos y abrazos. Espero que todos sigan muy bien y nos vemos la próxima.